La antigua Persia. Indómita, formidable, implacable. Durante años, el misterio rodeó a este imperio sin parangón en conquistas y riquezas. Para crear un imperio de la envergadura del persa, el mayor que ha conocido el mundo, obviamente hace falta cierta pericia militar. La civilización persa se extendió del norte de África a Asia, regida por una dinastía de extraordinarios gobernantes de un poder y ambición sin límites. Ciro el Grande es uno de los pocos que se ha ganado de verdad su sobrenombre. El imperio persa nos ha legado algunas de las proezas de la ingeniería más asombrosas de la historia. Además de erigir majestuosos palacios en medio del árido desierto, también construyeron carreteras, puentes y canales. Todo el mundo ha oído hablar del canal de Suez, pero ¿y del canal de Darío? Pero se avecinaba una tormenta. La antigua rivalidad con los griegos daría lugar a un épico enfrentamiento que cambiaría el curso de la historia y que resultaría determinante para el mundo occidental durante los miles de años que siguieron. La construcción de un imperio, los persas. Corría el año 330 a.C. cuando un joven rey macedonio venció a los persas y condujo a su ejército invasor hasta Persépolis, la espectacular capital del imperio. Aquel rey no era otro que Alejandro Magno, un ferviente admirador de los grandes gobernantes persas. A la caída de la tarde, la celebración de la victoria griega degeneró en una algarada de borrachos. Con el alba, Persépolis, la joya del imperio persa, veía cómo los palacios que le habían dado fama en todo el mundo conocido ardían hasta los cimientos. 2500 años después de aquello, estas inmensas torres se yerguen como testamento de las imponentes alturas que llegó a alcanzar este imperio, ahora olvidado. Para mí, Persia es sinónimo de lujo, delicados tapices y bellas alfombras. Bueno, y de Otis, mi gato persa. Pero también pienso en el legendario rey Ciro el Grande, cuya extremada tolerancia religiosa y cultural le llevó a liberar a los judíos de Babilonia para que volvieran a Israel. Hola, soy Peter Weller. Bienvenidos al Imperio Persa. Alrededor de 4000 años antes de Cristo, dos tribus nómadas se empezaron a asentar en una fértil pero abrasadora meseta iraní. Al norte estaban los medos y al sur los persas. Debido al carácter nómada de estas tribus, se interesaron más por la supervivencia que por la conquista. Al abandonar sus costumbres trashumantes, tuvieron que aprender a cultivar esta rica meseta de Irán, pero para ello necesitaban una fuente de agua. Los primeros persas podrían haber sido pasto de la historia de no haber descubierto una fuente de agua, y algo igual de importante, un medio para canalizarla hasta sus cultivos y asentamientos. Lo asombroso de este logro de la ingeniería es que no encontraron ese agua ni en ríos, ni en lagos, ni en el océano, sino en el sitio más improbable, en las rocas. Persia se levantó de la nada. Era un terreno muy escarpado y hostil que exigía inventiva y determinación. Hace 3000 años, los antiguos persas nómadas deambulaban por las adustas planicies iraníes. Para buscar agua había que cubrir largas distancias. Fueron los magi, los hechiceros de las tribus, mitad ingenieros, mitad geólogos, quienes idearon la manera de llevar el agua a los pueblos. Sin más utensilios que unos cinceles, estos hechiceros pusieron los pilares del imperio persa. Y lo hicieron mediante un revolucionario sistema de canales subterráneos de irrigación llamados kanats. Su funcionamiento se servía de la gravedad para aprovechar la topografía natural del terreno, que describía una pendiente continuada hasta la cordillera de Al-Borz, en dirección al Golfo Pérsico. Desde la superficie se introducían ejes verticales a partir de los cuales se excavaban túneles horizontales de poca longitud. Alrededor de 1 kilómetro colina arriba se volvía a construir otro eje y así el canal iba avanzando. Podía estar a 20, 30 o 40 kilómetros de distancia, así que requería mucha pericia dar con el lugar de la pendiente en el que el canal conectaba con el acuífero, o incluso las filtraciones del agua subterránea en lo alto de la montaña. El ángulo de las colinas era esencial.
una unidad en vertical por cada 100 unidades en horizontal. No podía ser muy empinada porque la base del canal se erosionaría. Pero claro, tampoco tan horizontal como para que el agua no llegara a su destino. 2000 años antes de los legendarios acueductos romanos, los persas ya canalizaban enormes cantidades de agua a grandes distancias en condiciones de gran sequedad sin apenas pérdidas por escapes o por la evaporación. El agua significaba comida, pero la tecnología para localizar agua y trasladarla era como una zanahoria que los persas les habían puesto delante a sus vecinos. En el año 700 a.C., todas las tribus se guiaban por una figura legendaria llamada Aquemenes, el fundador de una gloriosa dinastía, una dinastía que prosperó gracias a un hombre al que me hubiera gustado conocer, Ciro el Grande. Ciro creó y custodió un imperio gracias indudablemente a su astucia militar, pero también era un genio de la política, un gobernante eficiente y benévolo. Los historiadores le consideran un humanista, los judíos un Moshiach, y su propio pueblo le llamaba padre. Incluso los jónicos a los que conquistó le tenían por un legislador justo y un digno mandatario. Ciro el Grande llegó al poder en el año 559 a.C. Era el principio de la dinastía aqueménida. Su reinado cambiaría para siempre el curso de la historia y redefiniría la arquitectura como tal. Si uno piensa en los personajes de la historia que más han influido en nuestro mundo, Ciro el Grande es uno de los pocos que merece entrar en esa categoría. Es uno de los pocos que merece ser llamado el Grande. El imperio que Ciro regía fue el mayor que habían contemplado los antiguos. Puede que el mayor de toda la historia. En el año 554 a.C., Ciro había aplastado a todos sus opositores y su liderazgo en Persia no tenía disputa. Era el momento de conquistar el mundo. Si pretendía levantar un imperio, necesitaría una capital que estuviera a la altura de su importancia política. Fue entonces cuando Ciro se embarcó en uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos jamás vistos en la antigüedad. La primera capital del imperio persa, Pasargadas, en la moderna Irán. Ciro fue un constructor muy innovador. No se conformaba con cualquier cosa. Uno podría decir que sus proyectos arquitectónicos reflejaban de alguna manera las tecnologías que iba encontrando a lo largo de sus varias conquistas. Como los romanos, los persas solían tomar cosas prestadas. Cogían las mejores y más avanzadas ideas de las culturas que conquistaban y las perfeccionaban aún más para darles su propio y particular toque. El arte y la ingeniería de Pasargadas recogían influencias procedentes de parajes tan remotos como Asiria, Egipto y Asia Menor, a miles de kilómetros de distancia. Había mamposteros, carpinteros, enladrilladores y escultores de relieves, y se sabe que solía tratarse de trabajadores importados de todos los rincones del imperio. Transcurridos 2500 años, estas desvencijadas ruinas son los únicos vestigios de lo que aquí se erguía, la primera y deslumbrante capital de Persia. El orgullo de Pasargadas eran sus suntuosos palacios, rodeados de fabulosos parques y deliciosos jardines. De aquella época datan los primeros testimonios sobre los espléndidos Pairidaeza, los famosos jardines cercados de la antigua Persia. Estos jardines tenían casi 1 kilómetro de canales de piedra caliza diseñados para que el agua llegara a unos pequeños pilones cada 15 metros. Los Pairidaeza de Pasargadas fueron el espejo en el que se miraron muchos de los fastuosos jardines del mundo durante los siguientes 2 milenios. Lo que más distinguió a los Pairidaeza fue la aplicación de los diseños geométricos. Tenemos diseños cuadrados y rectangulares, diseños florales con cipreses, césped, rosas, azucenas y todo tipo de plantas. Y ese es el concepto de los parques modernos que conocemos hoy en día.